Vivimos en un mundo donde la iglesia perdió su doctrina y al perder la doctrina perdió el norte que Dios estableció. Desde la antigüedad el diablo ha inyectado falsedad en el pueblo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta y en el capítulo 2 habla de que como hubo falsos profetas en el pueblo, habrán falsos maestros en el tiempo del fin. O sea, Pedro profetiza la contaminación de la iglesia para el final de los tiempos. En las 7 cartas de Apocalipsis, sacando la carta de Esmirna en el capítulo 2 y sacando la carta de Filadelfia en el capítulo 3, tenemos 5 iglesias contaminadas desde los tiempos de la era neotestamentaria. El apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al 3, habla de la inyección de falsas doctrinas que harían los falsos maestros en el tiempo del fin, tomando doctrinas de demonios y tomando revelaciones de espíritu que Dios nunca había dado. El mismo apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, expone la vida de esos hombres que harían o enseñarían tales enseñanzas venidas del infierno, diciendo: son rebeldes a sus padres, amadores de sí mismos, soberbios, intemperantes, crueles, vanagloriosos, apariencia de piedad tendrán, pero evítalos a ellos. ¿De dónde viene ese modelo de tener una apariencia hermosa cristiana y de llevar por dentro demonios? Viene de Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, cuando la Biblia habla del segundo individuo que se aparecerá en el último gobierno mundial en esta tierra, conocido como el anticristo. Del verso 11 aparece un hombre conocido como el falso profeta, y la Biblia dice que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón, dando a entender que todo esto está relacionado con Satanás directamente. Satanás siempre ha amado eliminar el mensaje, la enseñanza y la Biblia del púlpito. Por eso hoy tenemos congregaciones donde las luces se apagan y un solo hombre o una sola señora, por así decirle, predica en el púlpito, mientras que su congregación aplaude todo lo que dicen, aunque no toca la Biblia, y el diablo está feliz por eso. La Biblia dice que en Israel llegó el momento que el profeta profetizaba por dinero y el sacerdote enseñaba por ganancia injusta. Se perdió el temor de Dios, se perdió el carácter del púlpito, se perdió el carácter de los ministerios, y llegó el momento en que Satanás ganó ventaja. El Antiguo Testamento termina con el Señor reprendiendo al pueblo de Israel por su iniquidad, y el nuevo pacto, lo que se conoce como Nuevo Testamento y los evangelios, empiezan con el Señor Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas capítulo 3, llamando a las multitudes al arrepentimiento. Quiere decir que no había habido mucho cambio. Juan aparece como un profeta de Dios llamando al pueblo a arrepentirse. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, la palabra en griego sugiere 2 cosas. Número 1, dolor por haber pecado, y 2, una acción de dar media vuelta y darle la espalda al pecado y caminar en otra dirección. Ese es el objetivo de la predicación y de estos ministerios. Ahora bien, en los tiempos que estamos viviendo, comparándolos con el tiempo antiguo, el pecado hoy abunda y sobreabunda. Por la tecnología que nosotros tenemos, si bien es cierto que abunda la predicación por internet, también es cierto que sobreabunda el pecado por internet también. Eso quiere decir que los hombres de hoy se les va a exigir mayor conocimiento, mayor celo de Dios, mayor carácter para enfrentar estos tiempos brutales que estamos viviendo, de crímenes, de robos, de asaltos, de violaciones, y dentro de la iglesia de mentiras y de falsedades, donde vemos una enorme cantidad de gente haciéndose millonaria, mientras que la Biblia dice falso profeta, pero en la iglesia evangélica no lo detectan
porque a ellos le llaman ungidos. Algunos dicen, mire cómo Dios los ha prosperado. Bíblicamente Dios no prospera a un ladrón que está usando su nombre en balde. Y se dice, tremendo ungido. Dios no unge a nadie para profetizar mentira. Y por esa, en esta mañana, por esa causa, lanzaremos un ataque frontal contra la apostasía y la herejía que cabalga en nuestras ciudades, en nuestras emisoras, televisoras y en nuestros púlpitos. La palabra profeta es una cosa y el don de profecía es otra. Le explico mejor. El ministerio profético es una cosa y el don de profecía es otra cosa. El don de profecía es un don que el Señor a través del Espíritu Santo derramó en la iglesia para consolación, edificación y exhortación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero el ministerio del profeta no tiene que ver con el don de profecía. El ministerio de profeta tiene que ver con otro nivel muy diferente, que específicamente no tiene que ver con una congregación, sino con la política, con gobiernos. Tiene que ver con un nivel más elevado, tiene que ver con movimientos que Dios va a dar sobre la tierra y muchas cosas más. Se asombrarán con lo que viene. Después de este estudio, los que dicen que son profetas sabrán si levantan la cabeza o la meten debajo de la cama, que sería lo mejor que podrían hacer. Empezamos. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó apóstoles. Unos apóstoles son el fundamento que Dios estableció para escribir el Nuevo Testamento. Y luego yo por el estudio bíblico que he hecho, no tiene que ver con lo que piensa MacArthur, no tiene que ver con lo que piensa fulano, ni sultano, ni mengano, tiene que ver con mis miles de horas de estudio y con el tiempo que paso en mi oficina estudiando las Escrituras. No tiene que ver con la posición de nadie. Dice la Biblia que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos apostelos, a otros los constituyó navis, a otros evangelistas, a otros poimen y a otros didaski. Seguimos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Les explico, los 5 ministerios se establecieron para perfeccionarlos a ustedes y para que ustedes sean lanzados al ministerio y no estén de adornos en una silla, sino para que salgan a caminar y llevar la obra de Dios hacia adelante. Sigo leyendo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios fueron creados para edificarlos a ustedes. Tomaré la palabra edificación en su mejor sentido. Pedro y Pablo hablan de ella como quien comienza un edificio y pone bloque sobre bloque. Entonces el apóstol dice, nosotros tiramos el fundamento. Ahora ustedes tienen que construir, y cada cristiano que se convierte a Cristo es un bloque que vamos pegando en esa pared y lo vamos pegando sólido, porque arriba de ese bloque va otro bloque, y si ese se pega mal, la edificación de arriba se viene abajo. Se llama doctrina. Tenemos que adoctrinarlos bien a ustedes para que los nuevos que van llegando se edifiquen sólidos al ver el crecimiento de ustedes que corre por nuestra responsabilidad. La Biblia dice que un día yo rendiré cuenta al príncipe de los pastores por lo que yo les enseñé a ustedes y por lo que yo les prediqué a ustedes. Así que cuando yo me paro aquí, no me paro temblándole a nadie en esta tierra, ni al bolsillo de nadie en esta tierra. Me paro pensando en que un día seré llamado a cuenta y se me va a preguntar cómo usted pastoreó a las ovejas que el Espíritu Santo de Dios puso en sus manos. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa quedar bien con ningún concilio. A mí no me preocupa quedar bien con ningún apóstol ni con ningún profeta que dice al siervo que mi concilio hay que tenerle miedo, ténganle ustedes. A mí eso no me da ni calor ni frío a mí. Siga diciendo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocimiento de Cristo. O sea, mi misión, llevarlo a ustedes a conocer a mi Rey, a mi Señor, a conocer a aquel que pagó la deuda en la cruz. Ustedes tienen que estar pendientes de crecer en ese conocimiento, porque la iglesia solamente tiene una cabeza y tiene un líder y se llama Jesucristo. A un varón perfecto. Entonces tengo que tomar la Biblia y edificarlo a ustedes a punta de enseñanza para que lleguen al nivel de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo en esta tierra? No, les tengo que educar para llevarlos hasta allá. ¿Cuándo llegaremos?
en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, iniciando desde el 11, leyendo contextualmente, significa que Dios constituye ministerio al final para que ustedes estén listos para el arrebatamiento. Quiere decir entonces que los ministerios estarán de pie hasta que ustedes sean colocados al nivel de Cristo, elevados al nivel de Cristo. Y como eso se lleva en el arrebatamiento, entonces los 5 ministerios están hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién dijo que esos ministerios no están vigentes en el día de hoy? Contradigo fuertemente a quienes digan no existen apóstoles, no existen profetas. Sí existen, porque el Espíritu Santo dice a través de Pablo que ellos estarán firmes hasta que ustedes sean llevados al cielo. Entonces el juego cambiará automáticamente. ¿Se dan de cuenta la diferencia de estar escuchando? Fulano dijo, bueno, Mengano dijo, yo le creo. Créele aquí usted, a los que me están viendo por Facebook, usted puede darse el lujo de creerle a Tres Pasines, a Rudecindo, al Chavo, al Chompir, a quien usted quiera. Yo me apego a las Escrituras. ¿Por qué me apego a la Escritura? Libro de Isaías, capítulo 8, verso 20. A la ley, al testimonio iremos. Lo que este libro diga, eso es. Nadie lo puede rivalidar. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 40. Y los que habían creído perseveraban en enseñanza de los apóstoles, partimiento del pan y en las oraciones. Libro de Efesios capítulo 6 verso 17, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las llenarás en tu casa a tus hijos, para que aprendan a caminar conforme a la Biblia, no conforme a lo que el supervisor manda ni al concilio le da la gana. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Significa para que ya no seamos niños indecisos. Hoy me siento en esta silla, mañana me voy para el otro templo, pasado me voy para el otro templo, para que me profeticen cosas bonitas al oído que yo quiero escuchar. Un creyente maduro no anda así. Un creyente maduro sabe que la única forma de sostener una mentira es con otra mentira y con otra mentira. Varones, hermana, la única forma de sostener una profecía falsa es con otra profecía falsa y es con otra profecía falsa. Nunca una verdad sostendrá una mentira. No hay forma de que eso suceda. La verdad solamente sostendrá la verdad. Para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué está diciendo Pablo? Estoy preocupado de que los vientos de doctrinas nuevas que van a venir no los arrastre ustedes. ¿Y cuáles vientos? Los que ya el Mesías profetizó en el capítulo 24 de Mateo, cuando saliendo del templo, los discípulos le enseñaban la grandeza del templo y él les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Lo recuerdan? Entonces él se fue al monte y sentándose al monte, sus discípulos le rodearon y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá del fin del mundo y cuando tú vengas a esta tierra? Y el maestro le dijo, la primera señal es esta: no dejen que nadie les engañe. Está hablando al pueblo actual, porque vendrá mucha mentira y mucha falsedad en el futuro y va a engañar a la gente. Y si ustedes no son formados por un maestro como debe de ser, andarán como niños fluctuantes de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia, de silla en silla, hasta que un día le cobren la silla por usarla solamente, porque para más nada sirven. Y sigue diciendo, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que en el tiempo final el diablo va a meterse en el pecho de muchos hombres y se van a parar en el púlpito y con estratagemas, o sea, no con mover del Espíritu Santo, sino con fuego imitado, con fuego falso, entonces se engañarán a las multitudes con las artimañas del error. Pero ustedes no, ustedes queremos que sigan la verdad en amor y que todos crezcan en aquel que es la cabeza. Este es Cristo Jesús. Hay una palabra que se conoce como etimología. La etimología estudia el origen de las palabras. Todas las palabras tienen un origen. Por eso yo aprendí de la etimología, no de ningún instituto ni escuela ministerial, que están obsoletas ahorita mismo, que están en la era arcaica. Yo no aprendí de ellos.
yo aprendí que la etimología, el estudio del origen de las palabras, entonces de allí Dios me mostró que cuando voy a predicar, debo preocuparme por predicar acerca de lo que sea, pero buscarle el origen a ese estudio bíblico. Se llame pecado, se llame justicia, se llame juicio, se llame como se llame, todo tiene su origen. Inclusive la Biblia dice, no hay mal sin causa. Los males tienen un origen también. Entonces, según la etimología, hubo un tiempo en que la Biblia dice que a los hombres de Dios se les conoció como videntes. Eso está en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, cuando la Biblia dice que Saúl consultó al profeta, que en aquel tiempo se le conocía también como vidente. Cuando hablamos de vidente, estamos hablando de un individuo que ve en el mundo espiritual, que ve el futuro, que ve lo que viene. De allí, cuando se traduce de vidente a profeta, entonces se usa una raíz muy antigua conocida como Naví. Entonces nace la palabra profeta, que significa uno que mira el futuro, uno que observa el futuro, uno que ve lo que viene y le comunica al pueblo. Algo así como dice Ezequiel en su capítulo 13. Hay un atalaya en el muro y el pueblo está durmiendo tranquilo y está confiado en su atalaya, y cuando el atalaya ve que el peligro viene, toca trompeta y anuncia que el maligno viene, y el pueblo se despierta, el pueblo se arma y puede defenderse. Es un Naví que al mirar hacia afuera el futuro le comunica al pueblo las cosas que están por venir. Entonces yo entiendo que profeta es una persona que anuncia el futuro. Hablando de profeta, en una cápsula que se mandó, que no era un estudio a profundidad porque lo tocamos levemente, recibimos inmediatamente una respuesta de aquí de David. Un señor llamado Amós, que dice que es apóstol y profeta, escribe que aquí en Chiriquí, en David, hay 7 profetas. Cuando dijo eso, yo estaba pensando en otras cosas y se me borró la mente cuando dijo, y yo me quedé preocupado porque aquí en David hay 7 profetas. Ahorita que despedacemos esto a la luz de la Biblia, ustedes se dan de cuenta si hay 7, 40 o 100, ustedes mismos se van a dar de cuenta. Entonces, un profeta es un Naví que ve el futuro. ¿Cuál futuro? Porque no hará nada es nada. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora mírenme por favor. En este planeta de aproximadamente 230 y pico naciones, lo último, porque a veces nacen, a veces desaparecen, así que está como por 230 y pico naciones. En este planeta, Dios que lo creó y que sabe lo que va a hacer, no hará nada sin comunicar su secreto a sus siervos los profetas. Le voy a explicar. En el capítulo 7 del libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel el fin viene sobre los 4 ángulos de la tierra, y habla de un castigo para Israel, el orgullo, la soberbia que se levantó para el tiempo final, y le habla de una profecía de lo que viene. El profeta inmediatamente lo escribió. A Isaías le dijo, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas mirando por sus ventanas? Isaías está profetizando a una paloma que tiene ventanas. Entonces buscamos ahora esa paloma y es un avión donde los judíos van para su tierra mirando por las ventanas del avión. O sea, las profecías Dios las ha utilizado y ya Dios estaba profetizando 2 cosas: la creación del avión y el regreso de los judíos a su tierra. Quiere decir, no era nada Yahvé de los ejércitos sin comunicar los secretos que hay en él, en el corazón de sus profetas. Luego le habló el profeta Isaías en su capítulo 53 y dijo así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé el Señor? Y luego el profeta comienza a decir: subirá cual renuevo delante de él, hablando del Mesías joven al ministerio, y como raíz de tierra seca, hablando cuando le dieron con todo y estaba en la cruz hecha pedazos. Y comienza a profetizar acerca del Mesías. Entonces la profecía se cumple. Dios no hará nada sin comunicar su secreto a sus siervos los profetas. Le dijo a Agabo: toma el cinturón de Pablo y dile a esta gente que el dueño de este cinturón va a pasar
pruebas y tribulaciones y le va a ir muy mal. Lo tomó y lo dijo y se le cumplió en la vida de Pablo. Luego Agabo profetiza una hambre en los tiempos de Claudio y se cumplió inmediatamente. O sea, no viene nada a este planeta sin que lo anuncie Yahvé de los ejércitos, porque aunque el diablo sea diablo, aquí nada se mueve si Dios no está en el asunto. ¿Me están entendiendo? Simple y llanamente es así. Entonces, cuando usted me dice a mí que en Chiriquí hay 7 navis, yo estoy entendiendo que hay 7 personas que miran hacia el futuro, que ven el futuro y lo comunican. Es lo que yo entiendo, no por los estatutos que gobiernan mi denominación, ni porque pertenecemos a la línea profética donde el supervisor que viene de Panamá, que le dieron el rango en los Estados Unidos, los santificados que hay allá, entonces tiene que ser así. No, las señales, ¿dónde rayos están? ¿Dónde están las señales? No habrá nada sobre Panamá sin que Yahvé lo comunique primero. No habrá un arma nuclear que explote sin que Yahvé el Señor lo comunique primero. No habrá un derramamiento de sangre en este planeta sin que Yahvé lo comunique a sus profetas. De los 5 ministerios está el ministerio que lleva la revelación, no iluminación, no. Iluminación no. Iluminación es lo que yo tengo en las escrituras. Los que llevan la revelación de lo que va a venir en este mundo. Entonces un profeta no es uno que dice, te profetizo casa, te profetizo carro, te profetizo un salón de belleza, te profetizo que te va a hacer una liposucción, te profetizo que se te van a caer las arrugas, te profetizo que tu suegra te va a querer mañana. Eso se llama ridiculez en su más alto nivel. Profecía de un profeta es otra cosa totalmente diferente. No es decir, como un enfermo que vive en Boquete, en este momento usted va a sentir un escalofrío y algo se mueve y un ruido en su casa. Eso se llama ridiculez. Un profeta no habla esa locura. Un profeta, Dios está preocupado por iluminarlo y hablarle, de cosas más grandes que estar diciendo, ustedes van a tener un carro. Eso no es ser profeta. Profeta no habla de esa manera. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Número 1, hay secretos en el corazón de Dios. Número 1, esos secretos tienen que ver con la humanidad. Número 2, en el planeta Tierra, yo tengo hombres escogidos que conocen mis secretos y los comunican inmediatamente. De tal manera que el mundo no tiene excusa cuando Dios actúe sobre él. Pruébemelo, pastor, porque hay gente que habla de lindo así. En el libro de Génesis, desde el capítulo 6, encontramos a un hombre llamado Noah, que se conoce como Noé. Y dice la Biblia que antes del diluvio, Noé le comunicó a todo el mundo que venía un diluvio. Noé era profeta. No hará nada Yahvé el Señor sin comunicar a sus siervos los profetas lo que va a venir. Luego, en el capítulo 4 del libro, en el 3 del libro de Éxodo, Dios habla con Moisés y le dice: mi pueblo está sufriendo y está llorando por los exactores o los gobernadores o los torturadores que ellos tienen. Y yo voy a descender para librarlos y te envío a ti. Y voy a derramar plagas en Egipto, luego los voy a librar, los llevo después del Mar Rojo, llegan al Sinaí y le entrego mis tablas. Moisés le comunicó todo al pueblo, porque Moisés no solamente fue un libertador, fue un profeta. ¿Me están entendiendo? Dios no hará nada sin comunicar su secreto a sus siervos, los profetas. Ese es el ministerio que hoy se para frente a un micrófono y dice: así ha dicho Yahvé Elohim. No dice: yo te profetizo, yo te declaro. Hoy todo el mundo: yo te decreto, con cara imitada, con voz prestada. Y todo el mundo queda. Vio el profeta lo que dijo. Señores, lo digo con autoridad, es un ridículo. Un ridículo. Estamos llenos de ridículos en el ministerio y en las iglesias. No hay profecía. ¿Dónde están los profetas que dijeron: Rusia invade a Ucrania, están 120,000 hombres en la frontera, y nadie profetizó que la hora se iba a dar? Entonces aparece un profeta de Panamá, de la provincia de Chiriquí,
y se llama Pedro Pití. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es el miedo que ustedes tienen? Y dice Pedro Pití, lo dije que esta semana iban a atacar. No dijo nada. Yo lo escuché, no dijo nada. Simple y llanamente, Biden, que no es profeta, dijo, estamos creyendo según la CIA que Rusia debe atacar esta semana. ¿Por qué? Porque ellos captaban conversaciones. Los satélites, la tecnología capta conversaciones. Dicho y hecho vino la guerra. Entonces Biden es profeta. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, así venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. O sea, escúcheme, señores, necesitamos consultar a Dios para que Dios nos hable acerca de esto. Y la gente decía, vamos al vidente. Y otros decían, vamos al profeta. Les explico. La Biblia dice que a Saúl, hijo de Cis, se le perdieron una oveja, pero había mano de Dios en eso. Se le perdieron unos animales. Y se fue a buscarlo con un empleado de él. Llegando cerca de Ramá, donde estaba Samuel, le dijo el siervo a Samuel, se perdieron, no sé qué hacemos. Vayamos donde el vidente para ver qué nos dice. ¿Por qué le dijo, vayamos donde el vidente? Todos conmigo. Porque el profeta está consciente de las cosas que pasan antes de que pasen. Dios le había dicho a Samuel, mañana a esta hora llegará Saúl donde ti, luego me lo unges y me lo mandas camino al reino porque lo escogí como rey. O sea, los movimientos políticos de la nación de Israel no se dieron sin que pasaran por el conocimiento del profeta primero. Ustedes me están entendiendo en esta mañana. Los movimientos políticos de una nación pasan por el conocimiento del profeta antes de que los movimientos se den. Yo puedo decirle a ustedes, para las elecciones del 2024 va a ganar súper malito o súper malo o súper malísimo. Yo puedo decirle a ustedes, pero antes de que haya un ganador, si hay profeta en Panamá, ellos saben quién tomará posesión en este país como nuevo líder de un grupo de personas que habitan en este país. El profeta lo debe de saber, porque Israel, la Biblia dice que Saúl sería el nuevo rey. Estamos hablando de política. Luego dice que David sería el nuevo rey y ya Samuel lo sabía. ¿Me están entendiendo? Luego dicen que Salomón sería el nuevo rey y ya Natán lo sabía. O sea, en los movimientos políticos de una nación, Dios le habla a su profeta en secreto lo que se va a dar. Entonces, no estamos quién adivina ni quién pega. En las elecciones pasadas, se hablaba, un grupo decía que Blandón ganaría la presidencia. Blandón no llegó. Alguien la respaldó de una iglesia grande y dijeron, Blandón va a ganar porque Dios iba a poner a Blandón. Conforme un análisis de las creencias de Blandón, yo pensé que no llegaría y no llegó. Luego dijo, va a ganar fulano, y luego dijo, va a ganar Mengano. Pero Mengano cuando gane va a enfrentar un monstruo llamado corrupción. Todo se dio como el Señor lo profetizó, y en vez de que el monstruo amaneciera en el 5º piso del regional, lleno de aparatos porque ya debe estar muriendo, lo que hizo fue que el monstruo se engordó, creció, se compró ropa, sale a pasear y es el número 1 en esta nación. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que quiero explicarle, ¿dónde está el profeta que enfrente no solamente la corrupción de tal gobierno, sino que a través de los años, todos los gobiernos que han existido, ¿dónde está el hombre que se para frente a la casa presidencial de cualquier país de Centroamérica y enfrenta a la corrupción que hay? Pero sin embargo, Bukele vino en El Salvador a limpiar en El Salvador y ahora todo el mundo le cayó encima a Bukele. Ahora están pidiendo pensión para la familia de los maras que están presos. Y si pueden, otra pensión para cada mara por haberlos metido presos. ¿Están entendiendo cómo es el mundo? Si yo quiero saber cómo era un profeta, un apóstol, un maestro, un rey, etcétera, etcétera, ¿qué tengo que hacer? Ir a la ley y al testimonio. ¿Basado en qué versículo bíblico? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora les explico ese trozo de verso. Significa
que allí no está hablando del Nuevo Testamento. Hay una discusión que se escribió primero Marcos, después Gálatas y después Tesalonicenses. Yo no entro a esa discusión porque esa discusión no me salva ni me pierde, así que no me meto en eso. A mí lo que me interesa es que cuando Pablo escribe ese verso bíblico, el Nuevo Testamento estaba apenas empezando a escribirse, por lo cual no se está hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes del Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza. Pastor, por el Antiguo Testamento no se toca nada. A esos neófitos que me escriben, que por qué cito el Antiguo Testamento, ahí está la respuesta. ¿Quieren otra base bíblica? La iglesia fue formada con el Antiguo Testamento. El primer mensaje pentecostal que se predicó, lo predicó Pedro citando el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está lleno del Antiguo Testamento. Las predicaciones que Cristo dio, las dio citando el Antiguo Testamento. Tenemos que aprender a estudiar con seriedad. Luego dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, o sea, escoge las cosas de antes del Antiguo Testamento para que formes el carácter de la iglesia en el día de hoy. ¿Me están entendiendo? Esa regla yo la estoy usando siguiendo lo que el Espíritu Santo le ordenó a Pablo que escribiera. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, el Antiguo Testamento nos da paciencia, nos da consolación y nos da esperanza cuando lo trazamos correctamente bien. ¿Se da cuenta lo precioso que es la Biblia? ¿Se dan ustedes de cuenta? Por eso yo me siento feliz con mi Rey. Me siento feliz con mi Dios. Bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a escoger un texto del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para probar que no cambió en nada el ministerio profético en el Antiguo. En cierta falta cambió, pero lo que es la vida del hombre no cambió. Vamos a analizar a un profeta del Antiguo Testamento y un profeta del Nuevo y verán que no hay ninguna contradicción. Y vamos a hacerlo línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Isaías 28, 10 y 13. Y Samuel creció, hablando físicamente y también espiritualmente. Y Yahvé estaba con él. Vayan conmigo. Samuel creció no solamente físicamente y espiritualmente, y en consecuencia su vida espiritual, Yahvé estaba con él. Présteme atención, escúcheme. No importa el ministerio. Lo que hace que Dios esté al lado suyo es su vida espiritual. ¿Me están entendiendo? Lo que hace que Dios esté al lado de una familia, de un creyente, tiene que ver con su vida espiritual. ¿Cómo se demuestra eso? Eso es fácil. Porque vuestros pecados han causado división entre vosotros y Dios, de tal manera que por causa de esos pecados, Dios no escucha la oración ni los mira orando siquiera. Entonces sí tiene que ver la integridad de un ministerio a la hora que Dios le hable. Lo repito nuevamente, la integridad, su crecimiento espiritual, no solamente en el conocimiento bíblico, sino en el temor y el respeto a Dios y a las personas, tiene que ver mucho con el desarrollo de un ministerio. Póngale el título que quiera. Y sigue diciendo, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hace un tiempo atrás miraba por enlace que decía que un profeta se puede equivocar. Va de nuevo, lo miré por enlace. Un profeta, decía Jonás, quedamos todos de acuerdo que un profeta se puede equivocar, y una escuadra de pastores de Texas, de Costa Rica, que son los sabiondos modernos de hoy, sí se puede equivocar. Ese texto lo desmiente. Ese texto lo desmiente. Cuando Dios levanta a un profeta, su palabra no puede caer en tierra, entonces Dios no habló. No puede equivocarse, ni puede mentir. Les explico, por favor. Mírame todo. Si yo fuera profeta, cosa que no soy, que quedamos bien claros, yo no soy nabi. Si yo fuera un nabi, un profeta, y yo profetizo algo, porque Dios me lo dijo, se tiene que cumplir. ¿Por qué? ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre sobre quien desciende el Espíritu Santo y le da a conocer los secretos de Dios. Por ejemplo, un individuo dijo en Ecuador que una señora iba a ganar.
Eso quiere decir, voy a profetizar y Dios me está hablando y vengo especialmente de Miami City. Ya dije dónde tiene la iglesia. Yo vengo de Miami City y vengo a Ecuador a decirles que usted va a ganar las elecciones. La señora quedó en último lugar. Su partido desapareció por falta de votos y ganó Correa en ese tiempo, que era el presidente actual de ese país. Entonces, ¿qué fue lo que él quiso decir? Escúchenme bien. Siento un calor, un fuego y el Espíritu me está hablando en este momento. Al caer en tierra esa profecía y no cumplirse, él insultó a Dios. Él insultó a Dios, que significa blasfemar. 2, tomó el nombre de Dios en falso. Lo tomó inmediatamente. 3, se burló de Dios y del Espíritu Santo. Ante esas 3 realidades, ustedes me van a decir a mí que ese individuo es profeta. No dejó caer ni una sola palabra de Samuel en tierra. Toda profecía que dio Samuel, toda se cumplió. ¿Dónde quedan esa profecía? Hermanos y hermanas, yo quiero que ustedes entiendan que un profeta no puede equivocarse, porque si yo hablo en nombre de Dios y la profecía no se cumple, quiere decir que Dios se equivocó o Dios me mintió. La Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Nunca podemos poner o comparar a Dios con un hombre. Cuando una profecía no se cumple es porque Yahvé jamás habló, jamás estuvo el Espíritu de Dios en esa profecía. Dice el Deuteronomio, la sacó de su corazón y habló en su carne, pero en Dios no hay equivocación. ¿Por qué, pastor? Dios no puede tener equivocación, porque Dios es un Dios preexistente, que significa conoce todas las cosas antes que sucedan. Entonces, ¿cómo un Dios que conoce las cosas antes que sucedan me puede decir alguien a mí, el profeta se equivocó, pero es profeta? No, no es profeta de Jehová. No puede serlo. Dios no se equivoca absolutamente en nada. Dios es perfecto en toda la dimensión de la palabra que Él suelta. Vamos al nuevo pacto. En aquellos días en que la iglesia estaba en todo su apogeo, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. La Biblia, ¿quién inspiró la Biblia, por favor? El Ruach HaKodesh, ¿verdad que sí? Entonces él mandó a Lucas a escribir los días en que la iglesia estaba en su apogeo, que hubo un movimiento de profetas. O sea, en la iglesia había profetas, no adivinadores, no hijos de Walter Mercado, no, profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Vayan conmigo, sí, vamos a despedazar el texto en esta mañana para toda la audiencia que tenemos. Vamos a despedazar el texto. Escuchen, Dios daba a entender por el Espíritu. Quiere decir que cuando Dios profetiza, ¿quién se está moviendo en ese momento? El Espíritu Santo. Y si usted me dice a mí que fulano profetizó y no se cumplió, entonces insultó al Espíritu Santo, porque quien profetiza en nombre de Dios tiene que tener por dentro un fuego que lo quema, que se llama Espíritu Santo, que va a hablar a través de esa persona. Eso es un profeta. Así que no me vengan a mí con que hoy en Chiriquí tenemos 7 profetas. Por favor, mándenme las señales y las revelaciones que se han cumplido. Si no me las pueden dar personalmente, yo tengo un WhatsApp, mándenmela por allí, hago una lista y entonces yo me retracto aquí y voy a decir el próximo domingo que en Chiriquí tenemos 7 profetas, nada más que son penosos, por eso ellos no profetizan, les da pena profetizar. Seguimos. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Él dijo, damas y caballeros, se aproxima un hambre sobre la tierra habitada. ¿Quién me recuerda eso a mí? A José. Viene un hambre, 7 años buenos y 7 años malos. Agabo decía, para que la gente entendiera, por el Espíritu. La palabra Espíritu con mayúscula está hablando del Espíritu Santo, no el Espíritu de Agabo. Y decía, vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Explico, lo mismo que se daba en el Antiguo Testamento, se da en el Nuevo. Un profeta, ninguna palabra puede caer en tierra. Agabo profetiza una hambre, no cayó en tierra, se cumplió en los tiempos de Claudio.
En el Antiguo Testamento Samuel profetizó, ninguna palabra cayó en tierra. La fidelidad de Dios sobre ese ministerio se trasciende más allá de los milenios, se mantiene firme. No importa si es en el Antiguo Pacto, no importa si es en el Nuevo Pacto, la palabra de un profeta se cumple tal cual la dijo. ¿Me están entendiendo, muchachos? Y como ustedes pueden ver, ¿qué está profetizando el profeta? Una hambruna que viene. ¿Qué profetizó José? Una hambruna que venía. ¿Qué profetizó Ezequiel? Juicio sobre la tierra. ¿Qué predicó el apóstol Juan? Un apocalipsis lleno de juicio sobre la tierra. ¿Qué profetizan los profetas de hoy? Dios te va a dar una bicicleta, Dios te va a dar un carro. Si tú vas al banco y enseñas el talonario, te profetizo que tendrás una casa pronto. Los que quieren un carro, vayan al talonario, salgan limpios de la APC y les profetizo que tendrán un carro también. Les profetizo a todos ustedes que Dios los ama, porque hasta han metido hasta estas cosas en profecía. Y como ustedes pueden ver, un hombre que es profeta mueve cosas mucho más grandes que estar diciendo, vas a tener una casa, te van a dar trabajo. Entonces un profeta es un hombre confiable. Voy de nuevo. Un profeta es un hombre en el cual se puede confiar. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Jehová en su boca se cumple. ¿Me están entendiendo? Se cumple. Y cuando la palabra se cumple, eso da confianza en las personas. Hace muchos años, estando en Costa Rica, me invitaron a una iglesia. Dijeron que venía un profeta de Argentina. El hombre llegó y oraba por los pastores y le hablaba en silencio en el oído. Yo me paré y no dudando, me paré. Me parece frente a ese joven profeta, no llegaba a 40 años, me habló al oído y me dijo toda mi vida en un momentito. Yo me quedé paralizado en ese momento. Me dijo toda mi vida en 2 minutos. Me la contó toda. Ese hombre o ese ministerio no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Es que esos ministerios no hay uno en cada cuadra. En Chiriquí hay uno en cada cuadra, 10 en cada avenida. Ese tipo de ministerio y he andado en algunas naciones, he predicado, me he sentado a escuchar hombres de Dios a predicar, pero ese ministerio no lo he vuelto a ver que hable de esa manera. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo porque no me ha sido dado. Acab quiere tomar Ramá. Y Acab, al querer tomar Ramá, en ese tiempo estaba el rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios con él, al cual Dios reprendió y le dijo al impío, das ayuda. Pero antes que Dios lo reprendiera, Acab quiere subir a Ramá y tomarla. Entonces Jezabel le dijo a Acab, tengo 400 profetas, más o menos lo que dije que hay aquí en David. Tengo 400 profetas para que te profeticen. Y dice, y Acab se sentó en una silla e invitó a Ezequías a que escuchara a los profetas que su mujer tenía. Porque quien marcaba el paso era Jezabel. ¿Entienden? Entonces a veces hay hombres que se sientan en una silla a esperar a que la mujer decida. Pero ese no es el tema. Yo no quiero meterme en esas cosas, ¿sabes? Eso es muy peligroso meterse en eso. Y se sentó Acab con Jezabel, con Josafat en su trono, mientras pasaba cada profeta y decía, sube y Dios te prosperará en Ramá y tomarás a Ramá, porque tú eres Acab. Pero nunca le decían el gobernado por Jezabel, nada más decían, tú eres el rey Acab. Él se sentía bien. Les explico. Cuando uno le predica lo que uno quiere oír y le profetizan lo que uno quiere oír, ¿quién no se siente feliz? Hay gente que les gusta que lo engañen. Hay gente que toman engaño, comen engaño, beben engaño y duermen con el engaño. Y como dije al comienzo, cuando uno le gusta la mentira, la única forma de sostener una mentira es con otra mentira. Y para sostener esa otra mentira hay que meterle otra mentira. Pero nunca busquen la verdad, porque la verdad no sostiene mentira. Solamente la mentira puede sostener la mentira. El Mahatma Gandhi, en su rebelión contra Inglaterra por la independencia de la India, les dijo a los ingleses que estaban en la India: quien conquista un reino con violencia, solo con violencia y más violencia lo puede sostener. Quiere decir que dependiendo con qué material edifiquemos,
solamente ese material puede sostener lo que estamos edificando. Si la palabra que yo suelto aquí es verdad, solamente con Biblia la puedo sostener. Si la palabra que yo predico es mentira, entonces cierro Biblia y hablo que mi organización, que mi abuelo soñó, que mi tío dijo. Y yo no vine a este mundo para eso. Yo vine a este mundo. ¿Sabe qué vine yo a este mundo? A terminar mis días diciendo verdades. A terminar mis días limpiando la iglesia. A terminar mis días enfrentando a estos monstruos megas predicadores que se creen dueños de la iglesia y creen que pueden jugar a Dios, que muchos viven en nuestro país. A enfrentar la mentira de ellos. Por eso, cualquier predicador en este país que usa la Biblia para enriquecerse, yo no tengo temor en decirle que Satanás se lo va a llevar, porque no es mentira, es verdad. Y esa verdad se sostiene con Biblia. ¿Quieren probarlo? Mateo capítulo 24, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, 2 Timoteo capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 4. Y usted sigue allí la lista y verá que sí hay cómo sostener esa gran verdad. Entonces le profetizaban: sube que vas a ganar. Entonces Josafat le dijo, Josafat el rey le dijo a Acab: ¿no habrá un profeta de Jehová que te profetice? Y yo voy contigo y peleamos los dos y tomamos la ciudad. ¿Por qué? Porque entre más abunda la profecía, más abunda la mentira. Los profetas de Yahvé, niños, son escasos. Escuche lo que viene. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Vayan conmigo. ¿Anuncian a quién? Al rey. ¿Por qué? Porque la falsa profecía se arrodilla ante los poderes presentes. La falsa profecía se arrodilla ante el bolsillo más lleno, ante el apellido más popular, ante la corona de los políticos. La falsa de profecía se inclina. Anuncian buenas cosas acá. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. No, no y no. Si los profetas de hoy profetizan mentiras, no los apoyaré. Si el apóstol de hoy roba con la Biblia, no y no le apoyaré. Y si este púlpito tiene que estar como baluarte al otro lado del río, ahí estará hasta el día que esté yo con vida en esta nación. No nos vamos a contaminar. No vamos a ceder a la mayoría que profetiza y habla mentira. A la ley y al testimonio seguiremos siendo. Seguiremos atacando el adulterio, fornicación, inmundicia, celo, ira, contienda, disensión, odio, rencor, corrupción. Seguiremos atacando toda la maldad del diablo y no negociaremos este púlpito con ninguna organización evangélica en este país. No profetizaré igual que ellos. Aunque nos odien y aunque me señalen con el dedo y aunque me quiten de donde quieran quitarme, no cambiaré mi posición. Veamos qué dice la Biblia. Ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también éxito. Déjate ministrar por nosotros que somos falsos profetas y verás cómo Acab te va a querer. A mí no me interesa quedar bien con Acab. Y dice, y Micaías respondió: vive Jehová. La palabra vive Jehová, que también se le agregaba, en cuya presencia estoy, significa en el hebreo: te juro por el Dios delante del cual me encuentro. Ese es un juramento. Que lo que Jehová me hablare, lo voy a decir. ¿Me están entendiendo? ¿Qué está diciendo Micaías? Las cosas que se escribieron antes, ¿se escribieron para qué? Nuestra enseñanza. ¿Y qué me está diciendo Micaías? Así, aunque yo estoy muerto hace 900 años, 2900 años, le envío un mensaje a los predicadores del futuro. Lo que Dios le diga, eso tienen que anunciar. No importa si tiene corona, no importa si 500 están detrás de él. Tú tienes que marcar la diferencia donde quiera que tú estés. Y vino pues al rey, y el rey le dijo con una cara de serio, porque de serio no tenía nada si Jezabel lo gobernaba. Ve pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad o la dejaremos? Como hablaba fuerte, pero cuando hablaba con Jezabel hablaba debajo de la cama, el cobarde este.
Y Micaías le respondió, ahí se está burlando Micaías, le dijo, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey, que era lo que los otros decían para burlarse en su cara. Y la gente dice, pastor, usted tiene que hablar. Yo puedo a veces reírme. Yo puedo tirar granadas de manos que hacen que la gente se ría. ¿Entienden? Yo tengo permiso, ahí está la luz verde que yo tengo para eso. Por eso le hablé a ustedes de malito, super malito, mega malito, hiper malito. Porque esos tipos existen en todos los países del mundo. Bien. Y el rey le dijo, enojado porque sabía que se estaba burlando, ¿hasta cuántas veces te voy a exigir que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Seguimos. Entonces Micaías dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, se llama visión. Un profeta camina con una revelación continua y permanente. No tiene que ver las noticias, hoy va a llover y luego llega a la iglesia, yo siento que hoy va a llover de parte de Dios, es inútil. Entonces le dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes, significa te mueres en esta batalla. 2. Como ovejas que no tienen pastor, por segunda vez te mueres en esta batalla. Vuélvase cada uno a su casa en paz, no tiene rey. Por tercera vez te mueres. En una declaración lo mandó a la tumba 3 veces para que aprenda a respetar lo que es un profeta de Jehová. Hoy no se profetiza así, hoy se profetiza, sube que serás prosperado. No importa si le estás robando a medio planeta, no importa lo que estás haciendo, Dios quiere prosperarte, Dios siente prosperarte. Si yo fuera el presidente Cortizo, me convierto al cristianismo por un día para meter preso a todos esos tipos. Y después sigo siendo cristiano para meter preso a los que vienen de camino. Bien. El rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente mal. Ahora ustedes entienden por qué hay hombres que son aborrecidos por las verdades que defienden. Por las verdades que defienden. Una vez un hombre dijo, yo esa iglesia no la piso y ese hombre no lo quiero como pastor, por las verdades que nosotros defendemos, por las verdades que predicamos. Esas verdades nos matan amistades, nos alejan de la gente. Que para que acá muera, el infierno va a intervenir por decreto de Dios, por ley de Dios. El infierno puede intervenir en la vida de los hombres. Hay 3 ayes que aparecen en Apocalipsis capítulo 8. Y en esos 3 ayes, el primer lamento, el segundo y el tercero se debe a que llega una invasión de demonios sobre la tierra. Sí puede ser. Juan vio demonios sobre la tierra torturando a los hombres por 5 meses. Luego ve una visión de jinetes caballos y caballos demonios atacando la tierra. Luego ve en una visión 4 demonios convocando a una reunión para la tercera guerra mundial. Entonces quiere decir que la intervención de esos seres para un juicio de Dios sí es posible según la Biblia lo enseña o el Espíritu Santo de Dios lo enseña en la Biblia. Espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y lo hizo. El único que no tenía espíritu de mentira era Micaías, porque Micaías estaba bajo el servicio del cielo y no del infierno. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Jehová tomó la decisión que tu reino se termina en esta batalla. ¿Se están dando de cuenta? Entonces un profeta no es cualquier persona. Seguimos leyendo. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías. Nunca faltan, esos relambíos nunca hacen falta. Les explico. Uno predica la palabra aquí a tambor batiente, con fuerza, con fortaleza y con conocimiento bíblico. Porque si hay algo que yo detesto es la ignorancia. La detesto, la aborrezco. Nadie puede subir al púlpito si no sabe lo que va a predicar. Pablo dice, no quiero un neófito en el púlpito. La gente dice ignorante, no, es recién plantado. Uno que no sabe nada, no lo quiero predicando, dice Pablo. Entonces, dice la Biblia, le golpeó en la mejilla. Porque quienes digan la verdad, recíbanlo en esta mañana, internet, los que me escuchan por Facebook y por redes sociales. Nadie que diga la verdad saldrá ileso de este mundo. Nadie.
quien defienda verdades, sufrirá la agresión, la maldición, sufrirá el desprecio y el rechazo aún de los mismos cristianos, que cuando sus líderes son golpeados por este tipo de predicación, llegan a consolarle y a decirle: pero eso no es con usted, varón, él está equivocado, varón. Por eso es que el diablo tiene una lista bastante grande, le digo a ustedes. Y todavía sigue comprando cuadernos para seguir la lista porque no lo alcanza. Siempre habrá quien llegue al otro y le diga: pero usted es un siervo del Señor. Siempre, él está equivocado. Esa es la posición de Demil. ¿Dónde rayos yo he puesto mi posición si todo lo estoy probando con Biblia en esta mañana? Aquí no hay posición personal de nada. Nadie puede decir: es que Demil cree. No, es que yo no creo. Yo estoy diciendo lo que el Espíritu Santo mandó a escribir. Es que no lo pueden entender. Es que no pueden pensar como una persona decente. Entonces acercó Sedequías, hijo de Kenana, le golpeó en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová el Señor para hablarte a ti? ¿Sabe desde cuándo se fue? Desde que empezaste a caminar al mundo y a dejar a Dios atrás. El Espíritu tiene que irse. Es que yo soy pastor, pero por tu forma de hablar y tu forma de manifestarte, puedo ver que hace rato Dios no camina contigo. Hay ministerios que Dios desechó hace rato, no convertidos, pecan como si fueran a jugar baloncesto tirando bolas continuamente. Micaías respondió: he aquí, tú lo verás, te tengo palabra para ti. Escúcheme, la palabra del cielo fluyó de una vez en Micaías. Eso es un profeta, de una vez. Y le dijo: tú lo verás aquel día, cuando te irás metiendo en un aposento de casa en casa para esconderte. Cuando venga la invasión y te persigan y te escondas, te acordarás de este momento. Palabra de Jehová el Señor. Entonces el rey de Israel dijo: tomen a Micaías, llévenle a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey de Israel: echad a este hombre en la cárcel, porque ese es el destino de quienes dicen la verdad. Ese es el destino de quien se atreve a confrontar la corrupción presente en la iglesia cristiana evangélica pentecostal. Ese es el destino de quien se atreve a hablar de los mega predicadores sin respetarlo. Es que yo no estoy faltándole respeto a nadie. Ese es el destino de quienes están dispuestos a vivir por una causa. Y dice: dile a Amón, echad a este, una forma despreciativa. Ningún hombre de Dios, señores, que diga la verdad lo van a amar. Hablarán de él despectivamente, despreciativamente. Échenle a la cárcel y manténgale con pan de angustia y agua de aflicción. Estuve investigando históricamente qué es pan de angustia. No es un pedacito de pan así, ni es medio vasito de agua. Es pan dañado y agua sucia. Denle de comer a este tipo por haberse atrevido a enfrentar al rey. ¿Quién dijo que no se puede enfrentar? Lo que yo tengo que tener es cuidado cuando hablo en el púlpito de decir algo que no puedo probar. Pero sí tengo luz verde para enfrentar la corrupción en cualquier nivel. Sí tengo luz verde para decirle a una persona que dice: póngase de pie que hoy vamos a pactar, y decirle a ese infeliz que 7 pactos han habido y el más grande es el de la cruz de Cristo, y después de ese pacto no existen pactos. 2, que quien pacta es Dios con el hombre, no es el hombre con Dios. 3, que Dios pone una señal en cada pacto que el hombre no puede igualar, por lo cual tiene que hacer silencio. 4, que Dios es dueño del oro y de la plata y no le está pidiendo a nadie que pacte con él, porque el cielo no está limpio ni Dios tiene deuda con nadie. 5, porque Isaías 55:2 dice que todos los beneficios del Espíritu y de la palabra son gratuitos, se compran solamente con fe. Ya, eso es todo. 6, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin plata, dice sin fe. Manténgale con pan de angustia y agua de la aflicción hasta que yo vuelva. ¿Qué significa hasta que yo vuelva? No le creo a tu profecía, puedes quedarte con ella. No importa que no la crea, se va a cumplir. No importa. Sigue diciendo: y Micaías dijo: si llegas a volver en paz, Jehová nunca habló por mí. ¡Wow! Enseguida dijo: oíd pueblos todos. Y subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y se fue a Acab a pelear.
Pero Micaías dijo, tú te mueres. Acab dijo, no, yo regreso. Y para que Acab no muriera en el campo de batalla, un consejero le dijo, disfrázate de soldado y así nadie te conoce. Y mata a quien quiere. Y cualquier cosa que pase, tú escapas de la guerra. Y a Acab le agradó la idea. Pero Acab le dijo a Josafat, quédate vestido como rey para que te respeten. Lo que quería era que mataran a Josafat y él unificar los reinos y quedarse con todo. Vino la batalla y salieron a la batalla. Caían soldados de ambos bandos. El rey enemigo había dicho, los sirios habían dicho, solamente me buscan a Acab y me lo matan. Dios fue el que puso eso en el corazón de ellos. Y todo el mundo buscando a Acab, todo el mundo buscando a Acab. Cuando ven un rey vestido, un hombre vestido de rey que era Josafat y dice, todos contra él. Y en ese momento Josafat tembló y le pidió a Dios ayuda. Y dijeron, no, esta no es la cara de Acab, déjenlo. No tenemos nada con él. Aún en su desobediencia Dios lo estaba cuidando. ¿Por qué apoyas al impío? Pero el juicio había sido determinado. Nunca encontraron a Acab y Acab no podía morir. Un arquero sacó una flecha, la puso en el arco y la lanzó al aire. La flecha tomó la orden que fue dada por Dios por boca del profeta Micaías y se fue buscando a Acab, porque Dios sí sabe dónde estaba Acab. Y la flecha se fue buscando a Acab hasta que la flecha miró a Acab. Y cuando la flecha miró a Acab, la flecha volando hacia arriba lo miró y la flecha bajó hacia abajo y se le metió por la quinta costilla y Acab muere al caer la tarde. Entonces un profeta, ninguna palabra puede caer en tierra. Un profeta tiene carácter para enfrentar al pecador, sea quien sea la plata o el cargo político que tenga. Y hablando de la iglesia, un profeta tiene pantalones para enfrentar a su apóstol y a su dirigente y decirle que no sea tan infeliz y desgraciado, quitándole al pobre lo que no necesitan. Un profeta tiene pantalones para esto. Y no me digan a mí que estoy pecando, porque en Traducción Viviente y Dios habla hoy, esas palabras aparecen para la iglesia de Filadelfia. Eres un pobre, ciego, infeliz, desgraciado. Yo lo único que hago es traducirle en otro idioma, pero es lo mismo. Un profeta no tiene temor. Finalizo aquí. Mi país está fuertemente golpeado por falsos ministerios y falsas profecías. Y cuando yo escucho la radio y miro la televisión, no veo un solo profeta atacando el contaminante pecado que la iglesia tiene. No hay un solo profeta. Todos estos profetas, al igual que los profetas de Jezabel, profetizan prosperidad. Sube y serás prosperado. Ven y serás prosperado. Levanta la mano y serás prosperado. Pacta y serás prosperado. Un profeta no anda en eso. Un profeta ataca el pecado. Un profeta camina con juicio de Dios a su lado. No busca quedar bien con los hombres. Finalmente, Pedro dijo, es mejor quedar bien con Dios antes que con los hombres. Queremos darle gracias al Señor por todos ustedes que están en sintonía del templo del gran yo soy, Dios absoluto. Aquí en David, Chiriquí, República de Panamá. Enviamos saludos a los hermanos de Chile, Nicaragua, a los hermanos de Venezuela, de Estados Unidos que se conectan, a los hermanos de Costa Rica que se conectan, a los hermanos de Centroamérica y de Sudamérica que nos escriben y nos envían saludos, que dan gracias a Dios por estas enseñanzas. Algunos dicen nos están abriendo los ojos, otros dicen les felicitamos. Uno dijo de Ecuador, algún día le pido a Dios poder estrechar su mano y agradecerle, porque solamente Dios sabe sus mensajes, el bien que nos están haciendo a nosotros. Otros escriben también que yo soy un desgraciado, un infeliz, un satánico, un ladrón. Pero también los bendecimos a ellos para que se conviertan. Pero ¿cómo nos quieren? Ustedes cómo nos escriben esa gente, con un léxico del bajo mundo escriben algunos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, gran Señor,
mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Te damos gracias en esta noche, en esta mañana. Si el Espíritu de Dios está Levanta sus manos al en cielo. este lugar. Alce su voz y cánteselo al Rey. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Cántalo, iglesia. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Claro que sí. Pídalo. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Solo cántalo con el alma. está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cántalo, iglesia. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí.